el referente grande para el país, entonces digamos uno espera que la educación en Bogotá sea mejor que en el resto del país. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, más grande, mucha gente del país eh, buena o que está buscando oportunidades se mueve a Bogotá, que es la capital, pero uno se sorprende, por ejemplo, encontrar departamentos como Boyacá, que tienen un nivel de la educación es muy buena, o que en Cartagena haya colegios excelentes. Lo mismo pasa en Barranquilla, aquí en Medellín hay unos que otros, pero entonces también empiezan a apreciar cosas como la educación privada es mejor que la educación pública. Cuando uno mira esos datos estadísticos, cuando uno le dicen eso, por ejemplo, una revista, no sé si ustedes miran una revista que llama Dinero, que en el mes de abril siempre saca la clasificación de los colegios, de los 1000 mejores colegios del país en las pruebas saber. Y en los 100 primeros mejores colegios solamente hay un colegio público o dos colegios públicos, el resto son todos privados. Pero cuando uno empieza a mirar los colegios que están en los primeros puestos, son colegios de estratos altos, ¿cierto? Entonces la mayoría de los colegios ricos son colegios privados y esos colegios privados tienen mejores condiciones que la mayoría de colegios en el país. Entonces cuando se hace comparación entre educación pública y educación privada, probablemente las comparaciones son injustas. Injustas en el sentido de que eh, uno no puede comparar un colegio oficial con uno privado directamente, sino que usted tiene que compararlos al mismo nivel de riqueza. Entonces, si usted, digamos, condiciona en el nivel de riqueza del colegio, entonces coja una institución pública de un nivel de riqueza particular y compárelo con un colegio privado de ese mismo nivel de riqueza. Entonces, todos los tipos de análisis van saliendo, van surgiendo a partir de uno rechazar hipótesis y hacerse preguntas por qué está uno rechazando la hipótesis y qué implicaciones tiene rechazar esa hipótesis. Si usted no rechaza una hipótesis, entonces usted también se pregunta qué implicaciones tiene no rechazar esta hipótesis. O sea, el trabajo de uno no es solamente, si yo rechazo la hipótesis nula y el valor P es tanto. No, bueno, ¿qué implica eso? O sea, no es eh, el dueño de los datos o la persona que lo contrata a uno, no espera a uno simplemente que uno le entregue una conclusión tan pobre, sino que le dé luz sobre las implicaciones que tienen esas decisiones que son de tipo estadístico. Que yo rechazo H0. Sí, pero ¿eso qué implica? Y esa es la parte, digamos, en que ustedes tienen que empezar a involucrarse porque la riqueza de los análisis estadísticos está no tanto en sacar numeritos, sino en interpretar esos números a la luz del problema que esté trabajando. Muchas veces uno subvalora, subvalora esa parte. Especular es muy importante, generar hipótesis es muy importante, porque eso le da luz, le da claridad al problema que estamos trabajando. Eh, Eso lo he dicho muchas veces en muchos cursos. Cuando ustedes me entregan a veces los trabajos, queda uno como decepcionado porque lo que ustedes se esfuerzan mucho es como mostrar que saben R. Pues ustedes pueden hacer esto mismo en SAS. Ustedes pueden hacer esto mismo en Minitab, o en SPSS, o en Stata, o en Sistat, o en cualquier paquete estadístico de los miles de paquetes que hay. Eh, pero lo importante es el análisis posterior a lo que saca el paquete. O sea, a veces me da la impresión de que ustedes como que quieren mostrar que saben manejar muy bien R. Pues yo me imagino que a la altura en que ustedes están ya ustedes manejan muy bien R y eso eh, termina siendo, digamos, marginal en el curso. Lo importante es que ustedes sepan qué hacer con los resultados que saque el R o que cualquier otro paquete. Mm, en algunos cursos
les he contado que muchos investigadores, por ejemplo los físicos, son muy dados a utilizar Excel y ellos hacen análisis numéricos muy buenos usando Excel, ¿cierto? Uno a veces piensa que el Excel lo utilizan simplemente los financistas o personas que están metidas con contabilidades o cosas de esas, ¿no? Depende de la capacidad. Pero cuando usted ve un artículo de física, nunca ve por ningún lado las macros que los físicos construyen para hacer sus análisis en Excel. Uno encuentra son los resultados importantes de los experimentos que hacen, ¿cierto? No es el fin de ello, no es mostrar que saben mucho Excel. Entonces, esos comandos de R siempre traten de ponerlos en un apéndice en el documento que ustedes estén elaborando, ¿cierto? No los pongan dentro de los análisis, que lo que hace eso es estorbar. Entonces ahí hay que ser un poquito menos que angustiado por mostrar que no sabe ver, ¿no? Es más importante mostrar que no está entendiendo esa base de datos. Bueno, entonces empezamos la clase de hoy, volvemos a la misma simetría marginal y vamos ahora a presentar aquí, perdón, la pregunta que me hacían ahora era sobre que habíamos visto simetría marginal antes. Ahora vamos a volver a repetir el concepto de simetría marginal, pero aplicándola con ESK. Entonces, yo siempre repito esto porque en la repetición uno va interiorizando los conceptos más fácilmente. O sea, no sé si ustedes recuerdan su curso de probabilidades, que la mayoría de los cursos de probabilidades son son cursos donde se presentan muchas definiciones, se presentan muchos resultados, teoremas, proposiciones, se hacen demostraciones, pero se repite muy poco. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve el teorema de Bayes, sí, el teorema de Bayes tal cosa, y es una clase, hace 2 o 3 ejercicios y ya brinca a otro tema. Y entonces de brincar y brincar en tanto tema, uno termina como que sé o como que yo no sé probabilidades. ¿Por qué? Porque uno no interioriza los conceptos. Entonces es muy importante la repetición. Entonces recuerden que la metodología GSK se basa en la distribución producto multinomial, ¿cierto? El producto multinomial, ¿por qué? Porque yo estoy considerando tablas de datos que vienen, ojo que las tablas de datos no es que vienen originalmente así, sino que mi base de datos yo la manipulo, la organizo de tal forma que voy a tener una tabla de datos que tiene una estructura muy particular. Las filas representan estratos, lo que yo llamo estratos, o grupos, o subgrupos, poblaciones o subpoblaciones, y las columnas representan la respuesta de interés. La respuesta de interés no es una sola variable, sino que puede ser una sola variable o combinaciones de variables categóricas. ¿Cierto? Eso es importante tenerlo siempre en la cabeza. Muchas veces cuando he dictado este curso, pasan 2, 3, 4, 5 clases y cuando alguien le hace una pregunta, dice, esta persona todavía sigue pensando en respuesta como si fuera una única variable. Las respuestas en datos categóricos pueden ser muy complejas, ¿cierto? Yo puedo tener respuestas que son combinaciones de muchas variables. Y los estratos no son los estratos socioeconómicos, sino que son combinaciones de variables categóricas también. Entonces ahí tengo que tener siempre en claro que la repetición de los conceptos es importante porque yo voy interiorizando el significado de eso. Bueno, entonces tengo mi distribución producto multinomial, donde cada fila de la tabla con la que estoy trabajando representa una distribución multinomial, ¿cierto? Tiene tantas categorías como eh, niveles tenga la variable respuesta y tengo tantos grupos como la combinación de esas variables o factores que yo estoy considerando.
puedo tener una tabla con una única fila, ¿cierto? Puedo tener una tabla con 2 filas, puedo tener una tabla con 500 filas, puedo tener una tabla con, en teoría yo no estoy limitado por eso, digamos, ahora la gente que trabaja en genética tiene problemas con millones de filas, o sea, tablas, productos multinomiales que son absolutamente inmensos y que generan problemas técnicos muy difíciles de manejar, como los que se manejan con una cosa que se llama sparse, o sea, cuando están demasiado regados los datos, a veces generan problemas muy difíciles, eh, no tanto computacionalmente, sino como los métodos estadísticos se van al piso fácilmente. Bueno, entonces, como yo tengo muestras de estos estratos que son sacadas independientemente, entonces cada distribución multinomial tiene su distribución límite. Y esa distribución límite por el teorema mental del límite yo sé que es normal. Y conjuntamente el bloque de distribuciones multinomiales tiene una distribución normal asintótica que tiene una estructura muy particular, tiene una distribución que tiene un vector de medias, que es el vector chorizo que hemos dicho, y una matriz de varianzas y covarianzas diagonal en bloque. La palabra la vamos a estar utilizando mucho. Matrices diagonales en bloque. Cada matriz de estas tiene exactamente la misma dimensión. O sea, uno en álgebra lineal cuando ve matrices diagonales en bloque, uno no le pone restricciones a esto. Pero en este caso nosotros tenemos que todas las matrices diagonales en bloque tienen la misma dimensión. ¿Por qué? Porque las distribuciones multinomiales todas tienen exactamente la misma cantidad de respuestas, ¿sí? Que ya lo hemos discutido anteriormente. Entonces, esta es la distribución asintótica del vector chorizo estimado, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es normal. ¿Normal por qué? Por el teorema central del límite. Esa es la razón fundamental. Y ese teorema central del límite, uno lo dice así muy a la ligera, pero nos asume cosas. Y las cosas que asume es que los tamaños muestrales de cada estrato son lo suficientemente grandes para garantizar que esa aproximación es buena. Recuerden que en la vez pasada, la clase anterior, la anterior a la anterior, dijimos que no solamente hay que garantizar que el tamaño muestral es grande, sino que el tamaño muestral tiene que ser lo suficientemente grande para que las probabilidades dentro de cada celdita, ¿cierto?, se puedan estimar decentemente. ¿Cómo así? Si yo tengo unos desbalances muy grandes en las probabilidades, o sea, que de pronto yo tengo una probabilidad por allá que está muy cercana al 0.001, yo para garantizar que puedo estimar esa probabilidad y que ese resultado se me aproxime a una normal, tengo que observar muchos sujetos en esa población. Entonces, los tamaños muestrales ahí tendrían que ser muy grandes. Otro caso sería que todos los tamaños muestrales, que todas las probabilidades, perdón, fueran más o menos iguales en la distribución multinomial. Entonces, si todas las, por ejemplo, yo tengo una distribución multinomial con 4 categorías y cada categoría tiene una probabilidad de 0.25, mi tamaño muestral ahí es menor que si yo, por ejemplo, tengo 2 categorías de 0.001 y las otras 2 categorías con el resto de la probabilidad. Ahí el tamaño muestral tiene que ser mucho más grande que en el primer caso. Entonces, todas estas cosas uno las tiene que considerar cuando está trabajando con estos métodos aproximados. O sea, una cosa es la teoría normal que uno ve en los cursos de inferencia y otra cosa es lo que pasa con la realidad cuando usted ya no puede garantizar el supuesto normalidad. Nosotros
Estamos en un mundo muy difícil. O sea, los datos categóricos son muy difíciles. Cada una de esas matrices diagonales en bloque tiene esta estructura. Uno sobre ese, sobre el número de observaciones que tiene en el estrato. Aquí tenemos el estrato genérico S, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas observaciones tengo yo en ese estrato? Y esa es la estructura que tiene la matriz de varianzas y covarianzas de el pi gorro para ese estrato. Entonces la matriz diagonal en bloque está llena de estas matricitas, llena de esas matrices. Entonces, los problemas en categórico no se limitan solamente a estimar esas probabilidades, realmente son funciones de las probabilidades las que a mí me interesa analizar. Entonces, hay una que es cuando mi problema está en transformaciones lineales del vector chorizo. ¿Cómo así que transformaciones lineales? Combinaciones lineales. Por ejemplo, yo quiero ver un contraste. Un contraste es ver si la probabilidad 1 del primer grupo es igual a la probabilidad 1 del segundo grupo. Si yo tengo K grupos y la probabilidad 1 del primer grupo es igual a la probabilidad 1 del segundo grupo, igual a la probabilidad 1 del késimo grupo, que es la prueba de homogeneidad que han estado ustedes haciendo. Entonces, estos contrastes son simplemente transformaciones lineales, combinaciones lineales de los elementos del vector chorizo. Y esta matriz A que está aquí representa lo que al investigador le interesa ver, o uno de los pasos. Esto también puede ser una parte en otros problemas más difíciles. Entonces, la definición de A está dada por el problema que nosotros tengamos. O sea, esto no viene así eh, dado directamente, sino que esto se construye a partir de las preguntas que tenga el investigador. Ah, yo quiero comparar estas dos probabilidades, listo, vamos a hacer la matriz A. Ah, que yo quiero sumar estas dos probabilidades y restarle la tercera. Ah, bueno, entonces vamos a construir la matriz A. Entonces, esta matriz A es dada, no es aleatoria, no se estima, sino que se construye a partir del problema o los problemas que quiera analizar el investigador. Y entonces aparece una F que podemos llamarla de cualquier otra forma, pues realmente que F. Y a veces en algunos textos le ponen el F gorro o algunas veces no le ponen nada, en otros le ponen F estrellita, o sea, los que trabajan con esto son a veces muy laxos usando la notación. Entonces, A por pi tiene el conjunto de respuestas de interés, pero nosotros tenemos toda la construcción asintótica, todo ese herramientaje asintótico que es el que nos permite a nosotros hacer una parte inferencial. Esa parte inferencial asintótica hay que manejarla con cuidado, como ya lo he dicho en varias ocasiones, porque hay supuestos que están ahí metidos que son a veces delicados. Los tamaños muestrales, los desbalances en las probabilidades, todas esas cosas afectan que estas distribuciones asintóticas no sean realmente las que se ajustan al modelo, sino que sean otras condiciones, otras distribuciones. Pero nosotros vamos a asumir las condiciones más ideales. Entonces, nuestro tamaño muestral muy grandote, las probabilidades no son extremas, entonces podemos estar tranquilos y decir que el F, que es la respuesta, se distribuye asintóticamente normal con vector de media pi, ese pi que está ahí, A por P, me faltó el A por pi. Siempre me falta alguna letra en esta diapositiva. Estoy escribiendo o modificando textos y siempre me como cosas. A por pi y la matriz de varianza y covarianza es A sigma de pi original, esa matriz diagonal en bloque está ahí,
A transpuesta. Y hay una transformación también que es de mucho interés, que es el logaritmo. Cuando trabaja uno con el logaritmo, puede uno manejar cuestiones como productos o cocientes de probabilidades, ¿cierto? Entonces, con el logaritmo permite linealizar ese tipo de expresiones. O sea, cuando se tiene un producto, ¿cómo lo linealiza? Sacando un logaritmo. Cuando tiene un cociente, ¿cómo lo linealiza? Sacando un logaritmo. Si usted tiene a sobre b, el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos el logaritmo de b, ¿cierto? Ahora hay condiciones para poder aplicar el logaritmo. Una es que lo que entre o lo que esté en el argumento tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Como son en este caso probabilidades, son números que están entre cero y uno. Entonces, el logaritmo es una función suave, ¿cierto? Y la distribución asintótica entonces es normal con media logaritmo de pi. Entonces mire que ese logaritmo de pi hace referencia a que cada elemento del vector pi gorro, a cada elemento se le saca el logaritmo. Y que ese vector de medias, cada elemento tiene, está expresado en términos de logaritmo. Y la matriz de varianza y covarianza es la matriz que es el producto de tres, que es la matriz diagonal en bloque sigma de pi gorro multiplicado por el diferencial, la matriz diferencial. Y una respuesta de interés es la combinación, pues aquí abajo no lo dejo ver, es la combinación lineal de esto. Miren la última línea. F la construimos como una combinación lineal de los logaritmos. Entonces nosotros podríamos mirar el logaritmo de pi 1 menos el logaritmo de pi 2, ¿cierto? Entonces eso es una combinación lineal de logaritmos. Entonces tenemos a por el logaritmo de pi gorro. Si yo sé que el logaritmo de pi gorro se me distribuye asintóticamente normal, entonces una transformación lineal de ese logaritmo también se va a distribuir asintóticamente normal. Entonces, ¿cuál es la distribución de a por el logaritmo de pi? Que es asintóticamente normal con vector de medias a logaritmo de pi y matriz de varianzas y covarianzas a por d por sigma de pi gorro d por a transpuesta. Porque en la última parte no aparece el de transpuesta, porque mire que es una matriz diagonal, ¿cierto? Es una matriz diagonal. Entonces no, la transpuesta de D es igual a la misma D. Entonces miren cómo se va volviendo complejo esto, pero los conceptos son básicamente los mismos. Transformaciones lineales de vectores aleatorios normales, se distribuye normal. Entonces yo tengo que esto es normal, ¿cierto? Este vectorcito que está aquí es normal, ¿listo? No tengo ningún problema. Cualquier otra transformación que yo haga también va a ser asintóticamente normal. Entonces, resumiendo, esperamos que esos n's sean los vectores, las observaciones en una de las poblaciones multinomiales, ¿cierto? Entonces, esos tamaños muestrales asumimos que son grandes relativamente. Ni punto o ni más es el tamaño muestral de la iésima población o el iésimo estrato o el iésimo grupo o el iésimo subgrupo, como lo llamen, ¿cierto? Tenemos pi gorro, el estimador de máxima verosimilitud para ese vector de probabilidades multinomiales de ese estrato. Y la matriz de varianzas y covarianzas de ese estrato la podemos denotar de esa forma. Entonces, mire que, y aquí nosotros tenemos
una respuesta de interés f. Mire que cuando lo meten con estos símbolos es como más complejo la expresión del problema. Entonces tenemos la función de pi, que es un vector de pi, ¿cierto? Es un vector que, de pi, no, de f's, que esas f's están aplicadas al vector pi. Entonces, para cada estrato nosotros tenemos esta misma situación. Tenemos la definición del vector f de respuestas de interés, ¿cierto? Que uno tiene que tener en cuenta siempre que este f, eh, cuando tiene el gorrito, es el f estimado, o sea, trabajamos con la pi, reemplazándola por pi gorro, ¿cierto? Es la forma de notación tan horrorosa aquí. Y tenemos la matriz, la hessiana, la matriz diferencial, ¿cierto? Donde tenemos la matriz de derivadas, que nos está dando una idea de la suavidad de la transformación que nosotros estamos aplicando aquí. Entonces, para poder nosotros derivar funciones, tenemos que tener condiciones sobre esta f, ¿cierto? Esta f no puede ser una función que no sea diferenciable. Entonces, transformaciones o respuestas que no se puedan manejar con estos elementos de cálculo no sirven. Pero la ventaja aquí es que la mayoría de respuestas de interés son funciones suaves, lo que decíamos la vez pasada, que son funciones continuas diferenciables, ¿cierto? Y teniendo esta condición aquí es muy fácil, porque la transformación, este f gorro va a tener matriz de varianza y covarianza sigma de f gorro dada por esta expresión. Algunos pueden pensar que no está equivocado. Este es una eh, representación del método delta multivariado. O sea, no es nada del otro mundo. Y esto se puede mostrar vía cálculo multivariable mediante la utilización de Taylor multivariable. ¿Cierto? Una expansión de Taylor multivariable nos lleva a nosotros a esta a la demostración de esto. O sea, las demostraciones se hacen vía cálculo, pues no piensen que es matemáticas de muy alto vuelo, ¿no? Vía cálculo multivariable y ya quedamos hechos. Entonces, los que trabajan en asintótica todo el tiempo se matan haciendo estas demostraciones para nosotros, que nosotros simplemente cogemos los resultados de ellos y los aplicamos a los problemas que tenemos. Entonces, nosotros vamos a asumir que las funciones, estas funciones que tenemos aquí, son independientes desde el punto de vista lineal. O sea, nosotros no tenemos la misma función varias veces. Por ejemplo, tener 2 veces pi sub 1 por menos 3 veces pi sub 2. Y tengo 4 veces pi sub 1 pero menos 6 veces pi sub 2. Esas dos funciones no son linealmente independientes, ¿cierto? Es la misma función realmente multiplicada por una constante. Entonces aquí lo que nosotros requerimos es que las funciones sean conjuntamente independientes entre sí. Y aquí decimos que esas funciones pueden ser muy complejas, pueden ser no lineales, como pasa en el caso del logaritmo, ¿cierto? Y además que las funciones tienen que ser paramétricas, o sea, tienen que tener expresiones matemáticas cerradas. Y está la condición de que la suma de las probabilidades en cada estrato es igual a 1. Bueno, y aquí, entonces esta tablita la vamos a estar viendo de aquí hasta el fin de nuestra vida en este curso. Los tipos de respuestas típicos que se trabajan en el análisis de tablas de contingencia. Pueden haber otros, ¿cierto? Pero usualmente con estos usted resuelve la mayoría de problemas importantes en tablas de contingencia. Pues la respuesta va en orden de complejidad, ¿cierto? Esta es la primera que aparece, es una respuesta lineal que ya la hemos visto y que la vamos a seguir viendo hasta el fin de este curso. Esta
cuando nosotros tenemos una transformación logarítmica, o sea, estamos interesados por allá en productos de probabilidades, por ejemplo, los casos de independencia se manejan con esta transformación, porque recuerde que la independencia estadística, la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, la independencia estadística se define como un producto de probabilidades, ¿cierto? Un producto de marginales, con todas las implicaciones que tiene independencia estadística. Yo tengo dos variables aleatorias, entonces si son independientes, f de xy es igual a f de x por f de y. Entonces esa función, ¿cómo la linealizo? Saco el logaritmo, entonces tengo el logaritmo de f de xy es igual al logaritmo de f de x más el logaritmo de f de y. Entonces la linealización de productos o cocientes se logra a través del logaritmo. Entonces esa transformación logarítmica es muy importante. Y esta K hace relación a las cosas que queramos hacer con los logaritmos. A veces son contrastes, ¿cierto? Otras veces son operaciones más complejas, pues, pero ya el investigador lo tiene que estar proponiendo. Todas estas matrices que están por aquí definidas son matrices conocidas, dadas. O sea, esto no son cosas que salgan de los mismos datos, sino que son que salen de las preguntas que quiere resolver el investigador. Entonces, miren que esta segunda respuesta involucra una transformación de la primera respuesta. Entonces yo sé que la primera respuesta se me distribuye, como ya lo vimos arriba, asintóticamente normal, ¿cierto? Con esta matriz de varianza y covarianzas que aparece sobre la segunda columna. A sigma de pi gorro A transpuesta. Bueno, entonces la segunda línea es simplemente una transformación de la primera, ¿cierto? Es una transformación de la respuesta lineal. Miren, si yo reemplazo A por pi, lo reemplazo por f lineal, entonces yo tengo que f log es igual a k por el log de f lineal. Y yo sé que el f lineal se me distribuye asintóticamente normal. Entonces, esta es una transformación suave, ¿cierto? Esta función es diferenciable. Y entonces, yo ya sé cuál es la distribución asintótica de f log. F log, ¿cómo se me distribuye? Asintóticamente normal, con una media que va a ser K log de A por pi, y ahora sin el gorro, y matriz de varianzas y covarianzas dada por esa expresión. Pero miren que ahí en esa expresión no se tiene nada raro. Ese sigma lineal corresponde a la matriz de varianzas y covarianzas anterior, A sigma de pi gorro A transpuesta. Si yo quiero hacer una retransformación, de alguna manera, a nivel de complejidad, la siguiente transformación es exponenciar, ¿cierto? Exponenciar también es una transformación suave. Entonces yo exponencio la respuesta anterior f log y lo multiplico, hago algunas operaciones lineales ahí, entonces genero la respuesta fx. Y la matriz de varianzas y covarianzas está dada por esa expresión que está ahí. Ahora, si yo le saco el log a esta función anterior, a fxp, tengo una respuesta que se llama f log log. Y si yo hago combinaciones lineales de esa transformación, entonces tengo que también se me distribuye asintóticamente normal con vector de media reemplazando ese pi gorro por pi y matriz de varianza y covarianza dada por la expresión que está sobre la derecha, donde sigma de xp es la matriz de varianzas y covarianzas de la línea anterior, q de log, sigma log de log, q gorro, donde sigma log es la expresión anterior que es K
de a la menos 1 lineal, sigma lineal de a la menos 1 K, donde sigma lineal es la expresión anterior a sigma de pi gorro A transpuesta. Y la última que vemos aquí, pero esto podría seguir indefinidamente, f xp, entonces simplemente es la exponenciación de la expresión anterior, entonces tenemos otra transformación lineal sobre esa exponenciación y también sabemos que es asintóticamente normal con media, ya sabemos, el pi gorro reemplaza por pi y la matriz de varianzas y covarianzas dada por esa expresión. Entonces miren cómo esto es una especie de jueguito, ¿cierto? El jueguito de la asintótica, donde yo con unos resultados asintóticos muy básicos soy capaz de eh, construir problemas que son muy complejos. O sea, cuando llega uno a esas expresiones tan complejas, hay algunas situaciones donde uno requiere encontrar esas distribuciones y tiene que matarse un rato haciendo el álgebra correspondiente. Eso lo vamos a ilustrar en algunas situaciones. Entonces, esto por esta tablita y la explicación de esta tablita, que es simplemente ya lo que les había comentado antes, es una cosa que todo el tiempo lo vamos a estar repitiendo. O sea, casi en cada clase vamos a aparecer con esa tabla. ¿Por qué? Porque esa tabla es muy importante. Nos va a estar dando ópticas de transformaciones y como un problema que nosotros estemos interesados lo podemos llevar a estas transformaciones. Entonces volvemos con la prueba de homogeneidad de distribuciones marginales, pero ahora vamos a hacer viaje SK, ¿cierto? Recuerden, hay muchas bases de datos que son muy parecidas a esta. Esta fue sacada en mujeres, básicamente esto es una tabla que viene del Japón, entre trabajadoras por ahí en los años 50, cuando las mujeres entraron a trabajar en fábricas, después de estar trabajando cierto tiempo, haciendo ciertas labores, se les medía el nivel de agudeza visual, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Esto también lo han hecho con hombres, hay algunas bases norteamericanas donde también estratifican por edad, por género y por edad. Pero aquí solamente tenemos mujeres entre 30 y 40 años. Mire que la edad también puede ser un grupo importante, no es lo mismo comparar mujeres de 30 a 40 años que compararlas de 60 o más, o compararlas de 40 a 50. La agudeza visual se pierde con la edad, ¿cierto? A la medida que usted envejece, va perdiendo las habilidades naturales. Por ejemplo, ustedes que están en los 20, comenzando la década de los 20, la década de los 20 es la de mayor capacidad física, en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces, la visión es la mejor, la fuerza es la mejor, la resistencia es la mejor. Cuando usted ya va pasando los 30 años, ya usted empieza un proceso de decaimiento. Cuando llega a los 40, llega como a la última época de rendimiento y ya de ahí para adelante viene un declive físico y cognitivo, ya es una pérdida. Entonces, por ejemplo, los gringos, cuando usted cumple 40 años, le dicen que usted está over the hill, ya sobre la cima, ya llegó a lo máximo y ya de ahí en adelante viene la pérdida de, de todas sus capacidades. Bueno, después de los viejos, como chochos y babiamos y hacemos cosas, tenemos poca retentiva, vemos mal, entonces hay muchos déficits de muchas clases. Entonces las personas mayores de 40 años empiezan a tener muchos problemas. Hay mucho chiste con respecto a esto, ¿cierto? Hay un chiste que recuerdo yo, contaban los gringos, era esto, es más anecdótico. Si usted a los 10 años no es inteligente,
nunca lo será. Si usted a los 20 años no es bien parecido, nunca lo será. Si usted a los 30 años no tiene un supercuerpo, pues, los cuerpos de atleta, nunca lo tendrá. Y si usted a los 40 años no es multimillonario, nunca lo será. Y entonces los 40 pone como un límite para el rendimiento en muchas áreas, ¿cierto? Aún social. Mire que el chiste de esta anécdota norteamericana es que si usted a los 40 ya no es un multimillonario, usted ya nunca va a ser multimillonario. O sea, no, si usted tiene 50 años, no aspire a ser un multimillonario, un Bill Gates. Bill Gates empezó cuando tenía menos de 20 años a construir su riqueza, como pasó con Steve Jobs, con esta otra gente que volvieron multimillonarios muy jóvenes. O los artistas de rock también a los 20 años ya son multimillonarios. Eh, entonces, esta evaluación, piensen en el diseño para construir esta tabla. Esta tabla, cuando la ven los estudiantes, piensan que son cuántos estratos tenemos aquí. Tenemos el mayor grado, el segundo grado, el tercer grado, el peor grado. Mayor grado, segundo grado, tercer grado, peor grado. Pero miren cómo se construye esta tabla. Se tiene una mujer que cumple las condiciones de 30 a 40 años, y me imagino que mujeres sanas, ¿cierto? Que no tienen problemas de visión notable, pues que no, por ejemplo, que no son tuertas, cosas de ese estilo. Eh, y va donde un oftalmólogo, el oftalmólogo le hace exámenes, pruebas, y determina cuál es la agudeza visual de cada ojo a la misma mujer. ¿Sí es claro? Entonces nosotros tenemos un problema de que se conoce en diseño como medida repetida. O sea, a un mismo sujeto le estamos haciendo dos mediciones. Los problemas de medida repetida pueden ser varias mediciones. Por ejemplo, cuando eh, si usted se toma el peso todos los días en la mañana o en la noche, se va para una báscula y se pesa. Entonces, esos pesos corresponden a un único sujeto. Y eso es lo que se llama medidas repetidas. O sea, usted está tomando varias mediciones, la misma variable sobre el mismo sujeto. En distintas horas, sí, pero es el mismo sujeto el que da la información. Por ejemplo, si usted cogiera y midiera el ancho de la mesa de su casa en distintos puntos, usted puede medirlo en 50 puntos distintos, pero usted tiene solamente información de la mesa de su casa. Usted no tiene información de otras mesas. Usted tiene medidas repetidas, ¿cierto? Tiene muchas mediciones sobre el mismo sujeto. Usted puede hacer inferencias sobre ese sujeto, pero no puede hacer inferencias sobre todos los sujetos. No sé si sea claro el problema. Los problemas de medidas repetidas son muy complejos de manejar. Entonces, en los últimos 30 años, 30, 40 años, se ha desarrollado un área, por ejemplo, que se conoce como modelos mixtos. El área de modelos mixtos aprovecha, digamos, o aprovecha no, sino que resuelve el problema de las medidas repetidas que aparecen en muchos problemas de tipo práctico. El caso más simple de medidas repetidas es el de series de tiempo. Los que han visto series de tiempo, ustedes se dan cuenta que se está midiendo la misma variable en distintos puntos del tiempo, ¿cierto? Y es un solo sujeto al que le está midiendo la variable. Cuando usted tiene ya muchos sujetos al que le mide la misma variable, tiene un problema multiserie, o se trabaja más como un problema en diseño experimental o modelos lineales a través de modelos mixtos. Bueno, en este caso tenemos la situación en que pudiéramos tener medidas
repetidas. ¿Las tenemos? Sí. ¿Por qué? Porque a la misma mujer le estamos tomando dos datos. Cada una de las mujeres nos entregaron dos datos. ¿Cuál es la habilidad en el ojo izquierdo y cuál es la habilidad en el ojo derecho? La capacidad visual. Este mismo experimento lo hemos hecho aquí en la escuela, pues en otros cursos, con experimentos. Por ejemplo, poníamos a estudiantes en una de las calles de la universidad con unos números a distintas distancias y poníamos un estudiante a que determinara o que nos dijera cuál es el número que están bien. Pero como no podemos entrar a la universidad, no podemos hacer ese tipo de trabajos, de comillas, prácticos. Son más de distracción y de salir uno de un salón de clases y respirar smog de los carros ahí en las calles de la universidad. Bueno, entonces, ustedes ven esta tabla y qué preguntas se les ocurre. Habrá asociación entre la habilidad manual y la habilidad visual eh, del ojo izquierdo y del ojo derecho. Puede ser una pregunta de asociación o de independencia, ¿cierto? O sea, la habilidad visual del ojo derecho independiente del ojo izquierdo. Esa es una pregunta válida para esta tabla. Entonces miren que en esta tabla nosotros tenemos una situación que aparentemente es extraña. Tenemos como cuatro líneas horizontales con datos, ¿cierto? Pero realmente tenemos una única población, tenemos un único estrato. Con... Entonces tenemos una multinomial con 16 categorías y no solamente tenemos un único estrato, una única población. Bueno, también podríamos responder preguntas. ¿Será que la distribución del daño o de la habilidad en el ojo izquierdo es igual a la distribución en el ojo derecho? Entonces el problema, esa pregunta se puede atacar de dos formas. Una sería conseguir mujeres y evaluarles solamente el ojo derecho, y otra sería sacar otra muestra de mujeres y evaluarles solo el ojo izquierdo. Pero miren que en ese diseño implica que yo tengo que tener la mitad de las mujeres, bueno, muchas mujeres para evaluarles el ojo derecho y muchas mujeres para evaluarles el ojo izquierdo. Entonces un oftalmólogo diría, ¿y por qué no le evaluamos los dos ojos a cada mujer directamente? Ah, que es que yo no tengo las fórmulas para trabajar esto. Entonces el, el, el investigador le diría a usted, pues entonces desarrolle algún procedimiento para que permita manejar simultáneamente las dos mediciones en cada mujer. Sí, sí es claro el problema. Entonces mire que la prueba de homogeneidad que ustedes acaban de ver con la LRT que hicimos, si nosotros quisiéramos hacerla, necesitaríamos tener una muestra de mujeres solamente evaluadas en el ojo derecho y otra muestra independiente de mujeres evaluadas en el ojo izquierdo, que sería un diseño muy raro en esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque el oftalmólogo puede hacer la evaluación de los dos ojos simultáneamente. Entonces, queremos responder esa pregunta. Entonces ya vemos que la misma pregunta la podemos responder con dos diseños distintos. Será la distribución marginal de la habilidad visual del ojo derecho igual a la del ojo izquierdo. Entonces, si tenemos dos muestras independientes, utilizamos la prueba de homogeneidad que acabamos de ver con la LRT, ¿cierto?
Si no, nos toca construir a nosotros mismos la prueba. Entonces la prueba de hipótesis de homogeneidad marginal. Entonces el modelo poblacional, miren que es una multinomial. Al final la suma de todas esas probabilidades es 1. Y lo que se quiere verificar es que esta probabilidad de que el porcentaje o la proporción de mujeres con una habilidad mayor en el ojo derecho es igual a la proporción de mujeres que tienen habilidad mayor en el ojo izquierdo. No necesariamente las mismas mujeres, sino que la distribución es la misma, los números son los mismos. Lo mismo pasa con el segundo grado, entonces pi más 2 igual a pi 2 más. Mire que este pi 2 más es la suma de toda esta filita, la segunda fila, ¿cierto? Pi 3 más, la suma de la tercera fila. Pi 4 más, la suma. Y aquí ya tenemos entonces la suma de columnas. Pi más 1, la suma de la columna 1. Entonces lo que quiere verificar es si las distribuciones marginales son iguales. Miren, aquí hay un caso muy especial. Pi 1 más pi 2 más pi 3 más pi 4 más suman 1. Entonces, si yo ya conozco este primero, conozco el segundo, conozco el tercero, el cuarto, pi 4 más, queda determinado simplemente porque por la restricción lineal. Como la suma tiene que ser 1, entonces ya conociendo 3, ya conozco el cuarto. Lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Pi más 1, pi más 2, pi más 3, ya me determinan cuál es pi más 4. Entonces yo no necesito realmente esta última situación aquí en esta hipótesis, porque ya esta, si estas tres condiciones se dan, esta es obligatoria, se da obligatoriamente. Entonces lo que queremos ver, esta hipótesis de homogeneidad marginal, es simplemente que estas dos distribuciones son iguales. Y esta igualdad es equivalente a decir que esta diferencia es cero, ¿cierto? Esta diferencia, si yo paso este a restar, entonces me queda que esto es igual a cero, me queda que esto es la segunda componente es igual a cero, la tercera componente igual a cero, la cuarta componente igual a cero. Entonces tengo mis... Ay, yo me volví. Entonces tengo que construir mi A, mi matriz A. Entonces, pi 1 más igual a pi más 1, o lo que es lo mismo, pi 1 más menos pi más 1, yo reemplazo lo que vale pi 1 más. Pi 1 más, ¿qué es? Es este más este más este más este. Menos pi más 1, entonces es menos este primero, menos el segundo, menos el tercero, menos el cuarto. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser pi 1, 2 más pi 1, 3 más pi 1, 4 menos pi 2, 1 menos pi 3, 1 menos pi 4, 1. Mire que aquí está expresado. Entonces implica, ¿cierto? Esto implica esto. Ya lo acabamos de ver. ¿Por qué implica esto? Porque yo paso esto a restar acá, entonces esa resta es lo mismo que esto que está aquí. Por eso es como tan trivial que ustedes pueden ahí estar viendo que boba. Sí, bobo, pero se está resolviendo el problema en los términos de las probabilidades que vienen originales en la tabla, ¿cierto? Entonces yo cojo la primera, pi 1 más igual a pi más 2, cojo la segunda, pi 2 más igual a pi más 2 y me da esto. La tercera, pi 3 más igual a pi más 3, me da esta. Y la última, que realmente no se necesita por la restricción lineal que hay, pi 4 más igual a pi más 4, ¿cierto? Entonces esa es mi matriz A. Yo tengo mi vector largo, que es en este caso es de una sola población multinomial, ¿cierto? Tiene 16 componentes.
Y miren que esta matriz tiene, realmente podría tener 3 filas o 4 filas como la tengo aquí. Si tengo 4 filas no es de rango completo, ¿cierto? Entonces tiene 16 columnas. Entonces la operación A por pi es válida del punto de vista eh, de álgebra matricial, ¿cierto? El número de columnas es igual al número de filas de estas dos matrices. Entonces mi chi cuadrado. Bueno, entonces ya aquí estos son los resultados finales y seguida vemos el programa en R, en par de GSK. Entonces el estadístico de prueba ya sabemos que es una chi cuadrado, listo. F transpuesta par. Entonces tenemos la respuesta, sigma gorro, tenemos mi F, tenemos el sigma gorro, tenemos mi chi cuadrado con 3 grados de libertad y ya podría yo encontrar el valor P. Entonces vamos con GSK, programa para homogeneidad marginal usando el GSK. Entonces construimos una función que se llama GSK homogeneidad marginal. Entonces miren que para casi cualquier problema, si yo quiero resolver los GSK, me toca sentarme y escribir código, que esta es una de las desventajas que tiene el R, que no tiene ninguna librería dedicada a GSK. Entonces, que alguien haya hecho esto y que me pongan a mí a hacer estas mismas cosas cada vez puede ser un poquito aburridor, pero también es parte del goce. A ustedes que les gusta programar en R, que me he dado cuenta que son felices mostrando sus códigos en R, entonces aquí tienen la oportunidad para que escriban mucho código en R, ¿cierto? Entonces vamos a crear una función que se llama GSK homogeneidad marginal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Crear la función A apropiada, ¿cierto? Para la prueba de simetría. Entonces tenemos que ver cómo resultamos nosotros con esta bendita matriz A. Entonces tenemos que verle las estructuras que tiene la matriz A y tratar de establecer matrices que se parezcan a esta matriz que estamos viendo aquí. Usted las puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? El hecho es que si usted encuentra patrones en la matriz A, puede aprovechar esos patrones para, para generarla más fácilmente. Si no, le toca meter elemento por elemento, definir una matriz A que tenga tantas filas y tantas columnas y cada elemento tiene que especificarlo explícitamente en el programa. Si no, si nosotros podemos, tratamos de generalizarla la más que podamos. Entonces ustedes pueden chequear que esta matriz que está aquí, crea A, realmente me saca una matriz parecida a esa que aparece allá. Y miren que aquí volvemos a utilizar el producto Kronecker, ¿cierto? El producto Kronecker. Entonces ahí nosotros tenemos una utilización recursiva, bueno, en varias partes del mismo producto, tratando de que lo que me salga realmente corresponda a esa matriz. Entonces, por favor, miran este código, lo prueban para que vean que dice la misma matriz. Vuelve otra vez la corrección a punto 5, o sea, cuando tengan ceros muestrales, entonces se reemplazan por punto 5. Aquí lo que hacemos es construir el vector chorizo, pero en este caso no es un vector chorizo de varios estratos, sino un vector de un solo estrato, ¿cierto? Entonces tenemos la matriz A creada, imprimimos la matriz A para que se vea que es la matriz, calculamos la matriz de varianzas y covarianzas, imprimimos la probabilidad estimada del estrato, hacemos el estadístico de prueba que es una chi cuadrado, ¿cierto? Y sacamos grados de libertad.
calculamos valor P y ya imprimimos resultados. Recuerden lo que les dije la vez pasada, este programa que está aquí simplemente es para clase. Realmente si usted escribe un programa para utilizarlo muchas veces, lo mejor es que saque una lista con los resultados. Que si alguien quiere ver la matriz de varianza y covarianzas, haya un elemento en esa lista que le dé esa matriz de varianza y covarianzas, que haya otro elemento que le dé el valor P, que haya otro elemento que le dé el valor del estadístico, que haya otro elemento que le dé los grados de libertad y que haya otro elemento que le dé las proporciones estimadas. Entonces eso es una forma más simple de presentar las funciones. Esto es simplemente para que veamos nosotros el resultado. Entonces aquí tenemos la agudeza visual, tenemos la función estimada, el f estimado, ¿cierto? Entonces esta es la diferencia entre esas proporciones marginales. Entonces aquí tenemos, esto que está aquí es pi sub 1 más menos pi sub más 1. Pi sub 2 más menos pi más 1, papá. Aquí tenemos esto, la matriz de varianzas y covarianzas, la prueba de que esas f son iguales a 0, ¿cierto? Y el valor chi calculado, 11.9758. Entonces, en el artículo de donde saqué los datos, tenemos el chi cuadrado que es 11.98 con 3 grados de libertad. Cuando corro esto me da 11.975849, pues me da un número que no es decente presentarlo así, sino que uno lo reduce a 4 dígitos decimales a lo más, ¿cierto? Entonces coincide con el número que está allá. Y tenemos 3 grados de libertad y el valor P, 0.007. Y aquí es donde viene la parte ya de ponerle la cabeza a esto. Pensemos las implicaciones que tiene esto. 0.007. Entonces rechazamos H0, la agudeza visual en esas mujeres de 30 a 40 años, ¿cierto? No es la misma para cada ojo. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Eso sí será lógico o no? Entonces cuando nadie ha pensado este problema, entonces esto se convierte en unas cosas que llaman hallazgos. Pero este problema lo ha pensado mucha gente durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces hay gente que tiene como hipótesis que la agudeza visual de un sujeto está asociado con su habilidad manual, o sea que las personas diestras tienden a tener un ojo que tiene más agudeza que el otro y ese ojo está asociado con su habilidad manual. Entonces los diestros tienen ciertos ojos, cierto ojo que ve mejor que el otro. Hay gente que dice, por ejemplo, que socialmente las máquinas, o culturalmente, perdón, muchas máquinas están diseñadas para que la gente las mire por el ojo diestro, por ejemplo, por uno de los ojos. Es una máquina eh, que tenga una mira, entonces puede estar diseñada para el ojo de los diestros. Es como los que la mayoría de pupilas está diseñado para las personas diestras. Entonces las personas zurdas tienen que voltearse. Entonces muchas herramientas se construyen ergonómicamente para cierta población o para ciertas características y de pronto las características influyan en el daño del otro ojo. Entonces cuando usted le piden mate el ojo, ¿cuál mata? Pues matar no es que le pegue un tiro, lo pica, o sea, que usted cierre el ojo. Cuando usted le dice, ve, mátame el ojo, ¿cuál ojo cierra usted? ¿El izquierdo o el diestro? Y eso estará asociado con su habilidad manual. De eso se han hecho experimentos, ¿cierto? Mm, entonces nosotros podemos decir que las mujeres ahí no tienen los mismos niveles de agudeza visual para el uno o para el otro. ¿Por qué?
No tenemos nosotros la respuesta porque nosotros no tenemos una contextualización del problema, lamentablemente. No sabemos si estas mujeres son trabajadoras en cierta industria japonesa, ¿cierto? Esa industria japonesa implique que ellas manejen cierto ojo con más frecuencia que con el otro. Entonces, esa parte de contextualización es la que es muy importante. Si uno, digamos, si uno habla con un oftalmólogo y él esperara que la habilidad visual fuera igual, entonces él se podría sorprender. O él dar hipótesis relevantes a este encuentro que tenemos nosotros aquí. Sí, es claro. Entonces la idea es ilustrar cómo GSK nos ayuda a responder a esa hipótesis, poder realizar esa hipótesis. Que de otra forma nos toca por LRT también, ¿no? Por LRT la puede hacer, pero es más fácil construir la matricita A que ponerse a hacer toda la fórmula vía LRT. Entonces, esta metodología es relativamente amplia. Aquí tenemos el ejemplo que sale del estudio de parejas. Recuerden que yo les comenté, comienzo del curso, de un estudio que hicieron los estudiantes de maestría, de especialización hace mucho tiempo. Y la idea de ese estudio era hacerle una pregunta a parejas, a matrimonios, si a cada persona se le hacía la pregunta, si usted pudiera volver al pasado, cuando usted conoció a esta persona, se volvería a casar con la misma persona que está casada. Entonces, recuerden que metodológicamente es un problema difícil de manejar porque si usted le hace a la pareja, pero la pareja, o sea, la pareja se la hace en tiempos distintos, entonces la diferencia en tiempos puede generar condiciones de respuesta que afectan la respuesta de la persona a la que se le hace en el segundo tiempo. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta al hombre en este momento, vos te volverías a casar con la misma persona y la persona salió muy bien de su casa pues, y en el transcurso del día tuvieron una pelea bien dura y bien tenaz y uno le hace la misma pregunta a la mujer por la noche, la mujer por la noche está condicionada a los eventos que ocurrieron durante el día, entonces la respuesta va a estar condicionada por esa situación. Entonces, para evitar eso, la idea es preguntarle simultáneamente a los dos sujetos. Entonces, una de las condiciones que se ponía en la tarea era que se le hiciera la pregunta simultáneamente las dos personas estando en la misma habitación, pero garantizando que las personas respondieran honestamente a la pregunta. Entonces, el problema era metodológico, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo yo eso? ¿Cómo le pregunto yo a una pareja de casados que están en la misma habitación si se volverían a casar con la misma persona? Hay una respuesta socialmente aceptable que sería que sí, ¿cierto? El hombre dice sí, la mujer dice sí. Si la mujer dice sí, el hombre se siente cohibido, también dice que sí. Si a veces las personas son muy laxas y muy charras, entonces a veces eh, por molestar llegan y responden, una pareja que le quiere bastante y responden, yo no me volvería a casar con este, ni yo no me volvería a casar con esta, pero sabe uno que están molestando. Pero si uno quiere que la respuesta sea honesta, ¿cómo garantiza eso? Entonces recuerden el problema de los dos marranitos, ¿cierto? Que el investigador, la persona que estaba haciendo la encuesta, llevaba dos marranitos, un marranito para hombres y un marranito, una alcancía para mujeres. Y a la mujer y al hombre se les daban un par de tarjeticas chiquitas. Y esas tarjeticas cada una tenía unos códigos, pero los códigos de emparejamiento
eran diferentes, eran números largos, pero no eran los mismos. Y además, a cada marranito se le habían metido unas tarjeticas falsas, con respuestas pues hechas a mano. Entonces, la persona marcaba una X en un sí y un no en la tarjetica y metía inmediatamente la tarjetica en el marranito. Eso simplemente para garantizar el anonimato de la respuesta, ¿cierto? La persona podría decir sí y marcar en la tarjetica que no. No sé si entiende pues el procedimiento. Eso se hizo por nivel de seguridad, digamos, de pronto el tipo entrara en un estado de ira así absoluta y cogiera el marranito y lo quebrara y dijera, yo quiero ver qué respondiste. Entonces, con las respuestas falsas que habían en el marranito, previamente no se podía distinguir cuál era la respuesta que había dado el cónyuge eh, a la pregunta. Y otro es para ponerle como simpatía al, a la entrevista, o sea, porque la gente ve los marranitos y usualmente se reían, ¿no? Las parejas les parecía muy simpático el ejercicio. Además, se les preguntaban muchas otras cosas, cuánto tiempo llevaban de casados, cuántos hijos tenían, se les preguntaba cuál persona era la que trabajaba y llevaba la comida a la casa, se les preguntaba el nivel de escolaridad, ¿cierto? Entonces veamos que el nivel de escolaridad es en la tablita esa que aparece ahí en código. Teníamos el nivel más bajo, o sea, personas que habían hecho primaria o menos, personas que habían hecho secundaria o menos, personas que habían hecho estudio universitario. Entonces miren que las personas tienden a estar ubicados en la diagonal principal, ¿cierto? O sea, las personas de bajos niveles educativos tienden a estar emparejadas con personas de bajo nivel educativo. Esto es relativo porque aquí hay una variable confusión que no se consideró, que es el tiempo de casa, bueno, que no se consideró para este ejemplo, es el tiempo de casados. Las personas que llevaban, por ejemplo, 50 años de casados, mmm, pasa una cosa, que hace 50 años era muy normal que una persona no terminara siquiera la primaria. Entonces salían de la primaria con los elementos básicos de aritmética, de español, a trabajar. Y las mujeres tampoco veían el estudio como un valor agregado fuerte, porque ellas pensaban que iban a casarse y hacer labores domésticas. Con secundaria pasa otra cosa similar y es que las personas terminan su ciclo básico y salen a buscar trabajo, ¿cierto? Entonces sus medios sociales tienden a estar, tienden a estar compuestos por personas que tienen más o menos los mismos ciclos educativos. Las personas universitarias tienden a encontrar su pareja en el medio universitario. Pues usted, digamos, si usted es mujer, usted ve muchos hombres a su alrededor y si usted es hombre, ve muchas mujeres a su alrededor. Obviamente son más o menos personas de la misma edad y obviamente la pareja se busca, digamos, en grupos etarios que sean similares. ¿Por qué? Porque hay intereses comunes, hay un compartir de experiencias eh, que se llaman etarias de los mismos grupos de edad. Por ejemplo, si a usted le gusta el reggaetón, es muy probable que a la pareja que aunque usted esté saliendo también le guste ese mismo tipo de música. Si a usted le gusta cierto tipo de comida, lo más probable es que a esa persona también le guste. Entonces es fácil emparejarse en un entorno similar. Pero digamos que usted tiene 20 años y usted se va un día para una finca y por allá encuentra una campesina que no ha terminado siquiera la primaria y tiene 20 años. Es muy difícil que usted empareje con ella porque esa persona tiene un entorno cultural muy distinto, tiene unos hábitos
de vida muy diferente a lo suyo, entonces usted siente que no hay ese tipo de empatía, digámoslo así, por esa persona a pesar de que tengan la misma edad. Entonces ustedes en su entorno consiguen sus parejas que más o menos tengan condiciones similares. Y de pronto si se da, por ejemplo, un médico que se va a trabajar a un barrio muy popular y entonces allá las mujeres que no han hecho siquiera primaria lo ven como un semidios y entonces muchas se alborotan y quieren que él las voltee a ver. Entonces el médico podría enamorarse de una de estas muchachas y de tener una diferencia cultural muy grande. O al estilo telenovela donde la gran ejecutiva, la rica del caso, se enamora del campesino eh, que siembra maíz en la finca. Pues eso lo veo en telenovelas, pero raro en la vida real. Entonces este estudio era sobre eso. Pero la pregunta es la homogeneidad marginal. Si en el estudio la distribución de los niveles educativos de los hombres era igual a la distribución de los niveles educativos de las mujeres. Y hacemos lo mismo, entonces mire que nos da la F estimada y al final el chi cuadrado y el valor P nos da 0.19. Entonces, ¿qué? No rechazamos la hipótesis de, de homogeneidad marginal, ¿cierto? Nosotros aquí estamos con un valor P, mírenlo, es 0.19, valor P bastante alto. Entonces podemos decir que las distribuciones de los niveles de estudio de los dos diferentes géneros es similar en las parejas que se están manejando. Obviamente hay más preguntas en esta tabla, ¿cierto? Una pregunta es la de simetría. Otra pregunta es si yo tengo una diagonal principal dominante. ¿Cómo así? Una cosa es simetría y la probabilidad de que una persona con bachillerato se case con una persona de una mujer con bachillerato se case con un hombre de primaria a que un hombre de bachillerato se case con una mujer de primaria. Eso sí sería simetría. Mientras que una dominancia de la diagonal principal sería que personas de hombre mujer de primaria con hombre mujer de primaria, hombre mujer secundaria con hombre mujer secundaria y hombre mujer universidad con hombre mujer universidad. Ojo que esa dominancia de diagonal principal es una hipótesis muy difícil de establecer y muchos investigadores sociales prefieren trabajar con la hipótesis de simetría. ¿Cómo? Sí, es un poquito complejo, pero mucha gente confunde las dos hipótesis, la hipótesis de dominancia con la hipótesis de simetría. No sé si me entienden la hipótesis de dominancia. La hipótesis de dominancia es que un grupo, digamos, una población que tiene solamente primaria tiende a conseguir parejas en otra población de personas que solamente tienen primaria. Las de secundaria en secundaria y las de universidad en universidad. Mientras que la hipótesis de simetría es que la proporción de mujeres con universidad casadas con personas de primaria es la misma que la proporción de hombres con universidad casados con mujeres de primaria. Esa sería la de simetría, pues en cada una de las otras celdas también se cumpliría la misma igualdad. En cambio, la de dominancia de la diagonal principal es que la mayoría de la probabilidad se encuentra distribuida sobre la diagonal principal y lo que queda por fuera de la diagonal principal es un restico de probabilidad muy pequeño. Esa sería
la, una prueba de dominancia. Pero como esa prueba de dominancia no aparece en la literatura explícitamente, entonces la mayoría de investigadores del área social trabajan con la hipótesis de simetría como si estuvieran trabajando con la hipótesis de dominancia, que es peligroso pues porque eso demuestra que ellos no entienden bien el problema o no entienden bien la metodología estadística. Y podemos hacer la misma eh, prueba para si se volvería a casar o no se volvería a casar con la persona que está casada en la actualidad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una diferencia de 0.088 en esa respuesta. En este caso, la matriz de varianza y covarianza se reduce a un escalar. El estadístico de prueba nos da 4.71 y el valor P 0.029. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión ahí? ¿Que se volvería a casar o no? Lo que dice es que la distribución, ¿cierto?, de las respuestas marginales, o sea, las respuestas para los hombres es distinta a las respuestas para las mujeres. Es lo que nos está diciendo esto, esa prueba. No nos dice cuál de los dos se volvería a casar o que quisiera volverse a casar con la misma persona. Pero realmente en, en esta base de datos, si mal no recuerdo, la probabilidad de que un hombre quisiera volverse a casar con la misma persona que está casada es mayor que la probabilidad de las mujeres que quieran volverse a casar con la misma persona. Y eso, alguna vez especulando, decíamos, eh, tal vez esté reflejando un problema de parejas que no se habla, ¿cierto? Muchas veces las mujeres aguantan más, son más sufridoras, no manifiestan sus cosas y los hombres son más cómodos. O sea, el hombre piensa porque él está feliz, él piensa que la mujer está igualmente feliz. Entonces son situaciones que son asimétricas en las relaciones, muchas veces en su relación de parejas usted piense que su mujer o su pareja está muy feliz porque usted está feliz con ella o con él, pues, dependiendo del género, mientras que la otra persona puede estar aguantando y diciendo, esta persona como me molesta, esta persona tal cosa. Entonces, esas asimetrías se dan en relaciones de pareja y en muchas relaciones, o sea, no solamente relaciones de pareja. Eh, y los psicólogos trabajan para, digamos, determinar dónde se presentan esas asimetrías y cómo se pueden solucionar. Pero aquí estadísticamente vemos que hay una asimetría en esa respuesta. O sea, en los deseos de si la persona pudiera volver al pasado y volverse a casar con la misma persona que está casada, no es la misma respuesta para hombres o para mujeres. Y como hemos hablado de la prueba de simetría, entonces esta prueba de simetría es la más popular que hay, se utiliza mucho, mucho, a veces es demasiado, demasiado en un sentido negativo. Recuerde que la palabra demasiado está asociada con exceso. Cuando usted a alguien le dice, no es que yo estoy demasiado contento, es porque ese estado de felicidad o de emoción que tiene usted lo está enfermando. Es que estoy demasiado feliz, es que pues no me está dando una taquicardia o la presión arterial se me está subiendo alguna cosa por el estado de felicidad con que estoy, ¿cierto? Que eh, la palabra demasiado se utiliza muy coloquialmente para decir estoy muy feliz, ¿cierto? En lugar de decir estoy muy feliz, la gente dice estoy demasiado feliz. El demasiado tiene una connotación negativa, ¿cierto? O sea, es un exceso.
estoy demasiado lleno, significa que yo no me puedo comer un granito de arroz adicional porque si no ya me enfermo, pues. Pero estoy muy lleno, es que yo comí suficiente, ¿cierto? Pero mire que la palabra muy y demasiado tienen connotaciones distintas, aunque la gente coloquialmente utiliza el demasiado para reemplazar el muy. Bueno, entonces los trabajadores del área social, psicólogos, sociólogos, utilizan demasiado la prueba de McNamara como para esas cuestiones que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Entonces esta prueba lo que hace es relación a las probabilidades que están por fuera de la diagonal principal. Entonces, esta prueba está diseñada inicialmente para tablas 2 por 2, pero es muy fácil generalizarla a tablas, esto es para tablas cuadradas, ¿cierto? Para tablas cuadradas, para I por I, tablas I por I. Y está hecha para datos pareados, entonces se utiliza mucho en cierto tipo de experimentos, eh, en bioensayos, experimento en bioestadística, para hacer pruebas antes-después. Por ejemplo, cuál era su nivel de respuesta ante una situación particular, antes de tomar una pastilla y después de tomar la pastilla, que estaba sin presión arterial alta, estaba con presión arterial alta, pues sin presión arterial alta, con presión arterial alta. Por ejemplo, usted lo ponen a correr 400 metros, una carrera alrededor de una cancha de fútbol. Y si a usted le eleva la presión arterial o no se le eleva la presión arterial, entonces su condición antes de tomarse una pastilla, después de que usted toma la pastilla, vuelven y le hacen la misma prueba y miran si la pastilla tiene un efecto o no tiene un efecto. Entonces, este tipo de trabajos, de pruebas, se hacen para antes-después. Por ejemplo, a un niño se le hace un examen antes de darle ciertas técnicas y se le hace el examen después de presentarle las mismas técnicas. Entonces, le haría una prueba antes-después, con todos los problemas que tiene eso. Bueno, entonces esta prueba es muy popular. Esta prueba se distribuye con un h cuadrado con un grado de libertad. Y en R usted encuentra la prueba McNamara. Esta prueba entonces para los casados nos da un valor P de 0.04 y con un factor de corrección nos da 0.03. Entonces nos indica que no hay simetría en la tabla. Y nosotros podemos desarrollar la prueba de simetría vía GSK. Es fácil, entonces ya sabemos, construimos la tabla, ¿cierto? Aquí está la construcción de la tabla para que ustedes la miren. La función que convierte, que corrige a ceros. Hallamos el vector de respuesta, la matriz de varianzas y covarianzas, y ya hacemos el estadístico de prueba, que es una chi cuadrada, y que nos entregue resultados. Entonces lo aplicamos a los mismos datos, y aquí tenemos el valor P es 0.003. Bueno, pues esto es para otra tabla. Ahora sí, la tengo aquí para parejas y escolaridad, la tengo aquí para si se casaría o no se casaría. Entonces miren por favor el valor P que me dio aquí, utilizando la metodología GSK, me dio 0.0299, casi 0.030. Entonces miremos en la función GSK que trae el R, además de perdón, cuál de las dos se parece más en el valor P. Se parece más la prueba cuando se hace la corrección, ¿cierto? Por continuidad. Entonces mire que el valor P me da 0.0299, que es casi 0.0332,
y la otra prueba sin corrección me da 0.048. Entonces hay muchas críticas con respecto a la prueba McNamara que dicen que esa prueba no es una prueba muy buena, asintóticamente no es muy buena. Entonces mucha gente la ha modificado y le hacen con correcciones. Mire que a nosotros la prueba GSK nos da muy parecida a la prueba McNamara con corrección, pero la prueba que nosotros estamos haciendo con GSK es una prueba metodológicamente correcta. Esta es una prueba muy ad hoc, pero la gente la utiliza mucho. Entonces, ustedes ven que para un mismo problema o para una misma pregunta hay respuestas que pueden construir de formas muy distintas, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor? Depende. Y esas preguntas son trabajo, digamos, para la gente que hace tesis, se dedican a comparar pruebas, se dedican a comparar intervalos, se dedican a hacer comparaciones de estas propuestas. En la literatura es muy popular esta prueba McNamara. Entonces, cuando usted cambia la prueba McNamara por otra prueba, entonces inmediatamente le dice, ¿y por qué no utiliza esta prueba? Entonces le toca a uno muchas veces utilizarla porque al investigador le gusta la prueba. Uno le dice, no, es que hay pruebas mejores, pero no es que era la que se utiliza. Ah, bueno. ¿Por qué no las cambian? Porque, digamos, cuando usted manda o los investigadores mandan un artículo a una revista, los editores ven que usted utilizó una prueba que ellos no conocen, entonces lo más probable es que le rechacen el artículo, o si no se lo rechazan, le hacen hacer la corrección de la prueba que está utilizando. Entonces, esto se ve mucho en el trabajo de investigación. Entonces, ahí se da uno cuenta que lo estándar, o sea, lo tradicional, es lo que domina en investigación y que hacer cambios a veces muy radicales puede generar eh, mucha reticencia en ciertos grupos. Bueno, jóvenes, entonces seguimos con este tema. La próxima semana ya empezamos a ver un programa general GSK, ¿cierto? Donde ya no tengamos, vea que yo quiero hacer tal prueba. Entonces, ¿qué es el programa GSK? No, vamos a hacer un programa GSK que sea lo más general posible, ¿cierto? Y ya empezamos a hacer aplicaciones que son importantes, por ejemplo, el modelo de regresión logística para tablas de contingencia, el modelo de regresión logística multinomial, que es otra aplicación muy importante, y de ahí seguimos en el curso y les voy a seguir poniendo tareas con respecto a su base de datos. Pero ya el parcial se los voy a anunciar para el próximo viernes. Bueno, muchas gracias. Sí, digo. Ah, Mateo, dígame. Mateo, Hola, profe. a ver, ¿cómo Eh, está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Eh, gracias. Me alegra, profe. ¿Qué pasó con su vida para Estados Unidos? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasó con su vida para Estados Unidos? Profe, estoy esperando ya este semestre, estoy haciendo las prácticas. Ya pienso terminar a mitad de año y ya nuevamente retomar esa parte, dejar como todo listo para el próximo semestre. Ah, ok. Ah, bueno, pues es bueno que empiece a averiguar de todas maneras. Ujú. Profe, tenía una preguntita con respecto a las inferencias que se hacen sobre Pigor, ese vector grande. Eh, Todas las inferencias que se han hecho sobre Pigorro están basadas en el teorema del límite central, ¿cierto? Pero Sí, entonces he estado como pensando el hecho del por qué no aprovechar las propiedades que tienen los estimadores de máxima verosimilitud en relación con la convergencia en distribución a la normal, ¿cierto? Eh, He pensado eso es por el hecho de que, ¿por qué teorema del límite central? ¿O qué es lo que vuelve más fácil el uso del teorema del límite central de pronto en, en un proceso más formal en comparación con las propiedades directas de los estimadores de máxima verosimilitud?
No, es que los estimadores de máxima verosimilitud también utilizan ahí metidito abajo el teorema de límite central, porque los estadísticos suficientes, si usted los mira, son sumas. Cuando uno Sí. trabaja con máxima verosimilitud, realmente uno, vea, el problema de máxima verosimilitud es que las propiedades son muy buenas cuando se está en la clase exponencial de distribuciones. La clase exponencial de distribuciones tiene una representación en la cual usted ve los estadísticos suficientes y ve las funciones de los parámetros que se van a estimar. Entonces, en esa representación, esa suma que representan los estadísticos suficientes, cuando uno muestra la normalidad asintótica, que esa normalidad asintótica se determina vía Taylor, utilizando expansión de segundo orden, que esa fue la que hizo Fisher, y realmente está utilizando propiedades del teorema central del límite, multivariable. Ujú. Ok. Entonces, no, en el fondo es lo mismo. Lo que si usted me podría, digamos, preguntar y que sería distinto es Bootstrap. Aquí todavía no hemos hablado de GSK vía Bootstrap, pero lo vamos a hacer. O vía bayesiana también lo vamos a hacer, que serían otras formas. Pero digamos todos aquí los resultados de máxima verosimilitud o los resultados de, por propiedades de mínimos cuadrados son equivalentes. Ujú. Ah, ok, profe. Listo. Bueno, Muchas gracias. listo, Mateo. Bueno, jóvenes, ya entonces voy a colgar el telefonito que me aparece aquí. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.